Bueno, para no tomar más tiempo, vamos a ponernos todos sobre nuestros pies por unos instantes muy cortos, si usted puede hacerlo, y vamos a orar para que sea el Señor el que tome control, amén, de esta predicación en esta preciosa mañana. Padre Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta mañana yo vengo delante de ti, antes que todo humillándome delante de tu presencia, Señor, confesando, mi Rey, que yo soy absolutamente nada sin ti, mi Rey. Padre Santo, si no fuera por tu presencia, si no fuera, Padre Santo, por tu misericordia, yo no estuviera en este púlpito, Padre Santo, proclamando tus grandezas. Pero a ti te ha placido, mi Señor, y yo lo tomo muy, Padre Santo, muy en serio este trabajo. Por eso yo te ruego que no sea mi mente torpe, ni que sea mi corazón, ni mis pensamientos, sino que seas tú por medio de tu palabra educándome a mí, para que yo sí pueda, Padre Santo, enseñar a tu pueblo, mi Señor. Yo te lo suplico, papá lindo, para que así todos podamos aprender tu palabra, mi Rey, y podamos, Padre Santo, tener la verdad que nos hace libres, Padre. Así dijiste tú, Padre Santo, que la verdad nos hará libres y podemos estar libres en tu nombre, libres por, Padre Santo, tu sacrificio de que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Padre. Yo te lo pido en el poderoso, maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, amén, hermanos y hermanas? Dice, y recibirás, dice, la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué es la verdad? La buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? El evangelio. Y entonces quiere decir que el evangelio nos hace libres, amén, para vivir una vida, hermanos, plena en la presencia de Dios, amén. En esta preciosa y hermosa mañana, hermanos, yo les pido por favor que me sigan a el libro de Génesis, hermanos. Génesis, hoy está fácil para encontrar, hermanos, Génesis. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 22, Génesis capítulo 22, y voy a estar leyendo desde el versículo 1 al 18, y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No sé si hoy se va a poder poner ahí arriba, no sé. Perfecto. Y si no, pues déjenme saber si quiere una Biblia Nueva Traducción Viviente, aquí las tenemos, amén. Una vez más, Génesis capítulo 22. Versículo 1 al 18. Cuando lo tengan, por favor, me avisan con un amén. Amén. Bueno, una vez más lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y dice la palabra del Señor así. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto tú amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Mire qué terrible eso, ¿verdad? Qué duro eso. Dice, sacrificarás a tu único hijo como una ofrenda quemada. Mire, el 3 dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo, hablando de Isaac, seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Mire, volveremos enseguida. No dijo voy a volver, sino que dijo volveremos. Obviamente lo dijo porque no quería, ¿verdad?, que supieran exactamente lo que iban a hacer. Pero ahí él ya estaba proclamando fe. Amén. Él dijo volveremos. Porque él sabía, hermanos, de que Dios es un Dios misericordioso. Amén. Y es un Dios de amor y paz. Bueno, el 6 dice, entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Mire qué interesante eso. Isaac tuvo que, hermanos, cargar su propia leña para su propio sacrificio, amén. Mientras que él llevó el fuego y el cuchillo.
mientras caminaban juntos. Pero entonces Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Ojo, aquí hermanos, aquí no dice la palabra del Señor de que Isaac se puso a pelear contra su papá, o que se puso a renegar, o que se puso a llorar. Aquí dice que simplemente Isaac hizo lo que su papá le dijo que hiciera. Muy obediente. Amén, muy obediente. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh o Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Todo esto que estamos leyendo es profético, amén. Luego simbólico. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido, dice la palabra del Señor. Porque me has obedecido. Fíjense, hermanos, de que aquí hay mucho simbolismo que acabamos de disfrutar en la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, de que aquí podemos leer de que Abraham, hermanos, era un hombre ya relativamente anciano. Amén. Él, hermanos, era un hombre ya de, lo que nosotros consideramos avanzada edad. Amén. A pesar de que en ese entonces me parece que las personas pues vivían un poco más tiempo. Amén. Si no estoy en lo incorrecto, Abraham llegó a vivir hasta 120 años. Cuando Sara muere, hermanos, Abraham se casa otra vez, por si usted no lo sabía, y se casa con una mujer que se llamaba Setura. Y esa mujer tuvo más hijos y esos hijos se multiplicaron también. Pero, hermanos, el hijo de la promesa, hermanos, de Dios era Isaac. Amén. Si ustedes se acuerdan, Isaac era el hijo de la promesa. ¿Se acuerdan, hermanos, de que Abraham, hermanos, se había casado, hermanos, con Sara, que era una pariente de él? Y hermanos, Sara tristemente no podía quedar embarazada, no podía tener hijos. Usted lo sabe, amén, que era una mujer, hermanos, que era estéril. Y hermanos, y casi a los 100 años viene la palabra de Dios, a sus 100 años de edad, hermanos, viene la palabra de Dios a Sara y por medio de unos ángeles dice: en un año más va a dar luz o va a dar luz tu esposa. Dice que Sara, hermanos, oyó, hermanos, cuando eso pasó, y dice que Sara hasta se empezó a reír. Y dice que Dios la confrontó a Sara y le dijo: ¿por qué te reíste? Y dice que ella tuvo temor y dijo: Señor, yo no me reí.
Y dice que Dios le dijo, sí, yo estaba ahí cuando tú te reíste. Pero hermanos, no porque el Señor se haya enojado, sino que el Señor también, hermanos, tiene un sentido del humor también, hermanos. Y se rió con Sara porque él, hermanos, pudo entender de que Sara, hermanos, aún casi a 100 años de edad, ella, hermanos, pudo quedar embarazada. Y pudo, hermanos, concebir, hermanos, un hijo que es el hijo de la promesa, que es Isaac. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Y se acuerdan que antes que Isaac hubo un hijo también más que se llamaba Ismael. Pero él no era, hermanos, el hijo de la promesa, porque no era hijo, hermanos, del matrimonio de Abraham con Sara, sino que, hermanos, era, hermanos, un hijo de una de las sirvientas, hermanos, de Sara. Amén. Agar, amén. Y, hermanos, tuvo Abraham a este muchacho Ismael. Pero tristemente, hermanos, él no era el hijo de la promesa. Dios lo bendijo a Ismael. No crea usted que Dios lo abandonó, que lo dejó ahí para que se muriera. No, hermanos, Dios también bendijo a Agar y también a su hijo Ismael. Pero el hijo de la promesa, hermanos, era Isaac. Amén. Isaac. Y mira, hermanos, cuando Abraham, hermanos, cree en la promesa, cuando él mira, hermanos, el fruto de esa promesa, y nace Isaac, hermanos, y Isaac empieza a crecer, se hace él ya un adolescente, o tal vez un muchacho, pues ya, ¿verdad? De unos 12 a 13 años tal vez, voy a ponerlo ahí más o menos como eso. Yo me lo voy a imaginar y tal vez estoy en lo incorrecto, pero usualmente, ¿verdad? En la religión, en la tradición judía, los muchachos, hermanos, cuando llegan a la edad de 13 años, hermanos, le hacen lo que se llama un bar mitzvah. Y eso, hermanos, es cuando pasan de ser niños ya a ser hombres, ¿verdad? Ya tienen un mayor entendimiento. Me imagino yo que más o menos fue a esa edad, unos 12, 13 años, hermanos. Y dice que Dios, hermano, le dijo ahí lo que acabamos de leer, le dice a Abraham, tengo un trabajo para ti. Y Abraham le dice, sí, Señor, dime qué es lo que tú necesitas que yo haga. El hijo que yo te he dado, tu único hijo, el hijo que tú más amas, el hijo de la promesa, necesito que lo sacrifiques. Ahora, hermanos, usted puede, hermanos, imaginarse la magnitud de esa propuesta de Dios a Abraham. Imagínense, hermanos, honestamente, nosotros lo leemos muy casualmente y uno dice, ay, pues qué historia más interesante, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos en las sandalias de Abraham, y si, hermano, nosotros estuviéramos orando por un hijo, un bebé, ¿verdad? Hay parejas que no pueden tener un niño. Y que, hermanos, Dios dijera, ¿sabes qué? Te voy a dar un hijo. O una hija. Y ese hijo, esa hija, ¿verdad? Ese bebé nace y crece, ¿verdad? Ya ser un niño ya más grandecito. Y de repente ese niño le da una enfermedad y muere. Uno, hermanos, va a quedar consternado. Uno va a quedar, hermanos, devastado, porque dice, Dios, tú me diste a mí la promesa de que me ibas a dar un hijo o una hija, y ¿cuál es la razón de que tan temprana edad tú te la llevaste o te lo llevaste? Uno queda trastornado, ¿no? Aleluya. Ahora eso fue, hermanos, lo que Dios le pide a Abraham. Él le dice, necesito que me entregues a Isaac. Pero fíjense, hermanos, que hay ciertos detalles ahí. ¿Quiénes le creen a Dios? ¿Quiénes creen en su palabra? ¿Quiénes creen en sus promesas? Y Dios ya le había prometido a Abraham que por medio de su hijo Isaac, él iba, hermanos, a multiplicar, hermanos, la humanidad en este mundo. Le dijo, si puedes contar las estrellas, no creo que lo puedas hacer, pero si tú puedes, cuenta unas 1000 por si quieres, pues va a ser muchísimo más que eso tu descendencia. Puedes contar la arena que está en el mar. Si usted, hermanos, va al mar, a la playa, hermanos, empieza a contar no, hermano, no se puede. Y así le dijo Dios a Abraham, puedes contar la arena, porque si la puedes contar, así va a ser de grande tu descendencia. Entonces, cuando iba Abraham, hermanos, me imagino de que Abraham no iba triste. Él dijo, Dios me hizo una promesa y Él la va a cumplir. Dios me hizo una promesa de que mi descendencia iba a ser multiplicada, iba a ser bendecida, iba a ser bendita. Y no cabe en mi cabeza de que Dios quiera que ahora yo sacrifique a mi hijo. No.
no va a ser así. Lo voy a llevar y si lo tengo que hacer, lo hago, pero estoy seguro que no va a ser así. Fíjense, hermanos, de que muchas veces a nosotros nos ha tocado, hermanos, experimentar algo así. Cuando Dios ha dado una palabra a nuestras vidas y nos dice, ¿sabes qué? Yo te voy a usar en mi palabra, yo te voy a usar para llevar mi evangelio, yo te voy a usar en la música, yo te voy a usar, ¿verdad?, en las alabanzas. Y después, hermanos, nos enfermamos. O nos viene, hermanos, un problema muy grande. Y hermanos, nos destabiliza ese problema, nos destabiliza, hermanos, esa enfermedad. Y decimos, no puede ser. Si Dios me dijo que esto iba a pasar en mi vida, ¿cómo va a ser entonces que ahora yo esté enfermo? ¿Cómo va a ser ahora de que estoy pasando este problema tan terrible? Y empiezan a venir dudas, hermanos, a nuestra mente. A pesar de que Dios ha hablado. Y empiezan a venir dudas, pero ¿cómo si Dios dijo de que Él me iba a usar predicando su evangelio? Dios dijo que Él me iba a usar en la alabanza. Dios dijo que me iba a usar en su ministerio. ¿Cómo ahora estoy yo así de enfermo? ¿O cómo ahora estoy yo pasando esta adversidad tan grande? Y empieza, hermanos, uno a dudar, pero después uno dice, no. Dios prometió que esto iba a pasar. Dios me dio esta palabra. Dios me prometió. Y a pesar, hermanos, que uno pase en ese valle, hermanos, de oscuridad, si Dios lo prometió, es porque Él lo va a cumplir. Amén. Y hermanos, Abraham estaba 100%, hermanos, 100%, hermanos, convencido de que lo que Dios, hermanos, había prometido, lo iba a cumplir. Entonces, hermanos, si usted se puede, hermanos, imaginar a Abraham e Isaac yendo para ese monte, ¿verdad? Y ya iba, hermanos, ya listo Abraham con el cuchillo. Amén. Iba ya listo, hermanos, con todo lo necesario para hacer el fuego, hermanos, en ese altar. Y lo interesante, hermanos, es de que Isaac, hermanos, Isaac lleva su propia leña. Fíjense, hermanos, de que algo muy lindo es de que esta historia que acabamos de leer, hermanos, es un presagio de algo que sucedería en el futuro. ¿Quién, hermanos, fue el único hijo que tuvo que llevar su propio madero en sus hombros para ser sacrificado? Cristo. Así como Isaac, hermanos, tuvo que llevar su propia madera. Hermanos, iban caminando para un monte, estaba empinado, ¿verdad? El camino para llegar allá. No crea que iba ligerito, iban, hermanos. En ese entonces no tenían tenis, hermanos. En ese entonces no tenían botas, hermanos, para ir a hacer senderismo. No, hermanos, eran sandalias muy rústicas, hermanos. Si se paraban en una piedra, hermanos, dolía. Pero ellos iban, hermanos, iban caminando y pobre, hermanos, Isaac llevaba su leñita, hermanos. Ahí iba, tal vez estaba chiquito como ella, como les digo, unos 12, 13 años, iba caminando ahí con su leña. Pero, hermanos, él iba a ir, la palabra no dice que él iba renegando. La palabra no dice que él iba ahí alegándole a Abraham. No dice que iba ahí haciendo berrinches. Y, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que a nuestro Señor Jesucristo dice que lo llevaron al matadero, pero dice que él iba como una ovejita, hermanos, un cordero, dice, en paz, en silencio, sin hacer tanto ruido. Dice como una oveja, ¿qué? Una oveja noble, una oveja, hermanos, silenciosa, que iba directamente para el matadero y no hizo tanto, hermanos, ruido. No hizo, por decir con mucho respeto, digo, no hizo un berrinche. No hizo, hermanos, no se empezó a enojar con el padre, sino que él iba, hermanos, como una oveja en silencio, como cuando la llevan al matadero. Y así mismo iba Isaac, hermanos, con su propia leña para el matadero, porque allá lo iban, hermanos, supuestamente a sacrificar, hermanos. Y así iba nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, Dios le pide a Abraham que entregue a su único hijo, a su hijo legítimo, Isaac. Y en el camino Isaac le hace una pregunta a Abraham. Le dice, tenemos todo para el sacrificio, menos el cordero, le dice Isaac. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de leer? Vamos a leerlo una vez más, vamos a ir aquí. En el versículo 6 dice, entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo.
Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo, Padre. Y Abraham le contesta, sí, mi hijo, tenemos el fuego y tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Dónde está el cordero? Pero mire lo que dice, hermanos, aquí Abraham. Mire, esto es lo que bueno, todo esto está hermosísimo, ¿verdad? Pero mire lo que me encanta. Dice, en el 8 dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham, Dios proveerá. Dios proveerá. Y si nos vamos, hermanos, al versículo 14, dice que Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh o Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Fíjense, hermanos, de que esto es algo muy importante. Abraham le contesta a Isaac, mijo, Dios proveerá, Yahweh Jireh. Y sí, Dios proveyó el cordero, pero fíjese que Dios se tardó 2000 años para proveer el cordero. Pues ese cordero que proveyó Dios es Cristo Jesús, hermanos, el cordero inmolado. ¿Se acuerdan de todos estos últimos meses, años, hermanos? Hemos estado aprendiendo de que a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se le simboliza, hermanos, se le compara como un cordero, amén. Como el cordero, hermanos, que fue llevado al matadero. El cordero pascual, el cordero de la Pascua, hermanos, que nunca quebraron sus huesos, pero sí los sacrificaron y derramó su sangre, hermanos. Aleluya. Él es el cordero. Amén. Ustedes han oído, hemos leído, hemos estudiado, hermanos, de que en el libro del Apocalipsis, hermanos, hemos estado, hermanos, disfrutando cuando dice que todos los hermanos, todos los ancianos y todos los seres celestiales que están alrededor, hermanos, del trono de gloria, y no solo los que están alrededor del trono, sino que los millares y millares y millares de ángeles, dice que se postran y le dan honor ¿a quién? Al cordero, hermanos, al cordero. Porque Él fue el cordero inmolado, hermanos. El cordero, hermanos, que fue llevado al matadero para morir, hermanos, en la cruz del Calvario. Por usted y por mí. Entonces, hermanos, ¿será que Dios sí proveyó el cordero? Sí lo proveyó. Solo que lo proveyó 2000 años después. Porque, hermanos, los que estudian, ¿verdad?, la palabra del Señor dicen que Abraham vivió más o menos como 2000 años antes de Cristo. Amén. No hay una fecha exacta, ¿verdad? Pero más o menos como 2000 años antes de Cristo Jesús, ¿verdad? Que viniera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de que Dios proveyó cordero, lo proveyó, solo que se tardó 2000 años. Pero, hermanos, lo lindo aquí, el simbolismo, hermanos, de esta lectura. Primero, Isaac lleva su propia leña. Nuestro Señor Jesucristo lleva su propio madero, su propia cruz. Después, Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Yahweh Jireh, Jehová proveerá el cordero. Y lo proveyó por medio de Cristo Jesús. Ahora fíjense, hermanos, es algo hermoso. Miren, hermanos, estábamos leyendo, hermanos, de que el monte donde llegó, hermanos, Abraham supuestamente a sacrificar, ¿verdad?, a Isaac, se llamaba Moria, o en la región de Moria, amén. Pero fíjense, hermanos, de que muchísimos, cientos de años después, ese monte, hermanos, se iba a convertir en un lugar muy especial, hermanos, pero muy, muy especial. Y quiero, hermanos, de que por favor me siga aquí a Segunda de Crónicas, capítulo 3, amén. Segunda de Crónicas, capítulo 3, por favor. Cientos de años después, hermanos, vamos a ver, como 1300 años después, más o menos, como 1300 años después,
algo muy especial pasa, hermanos, en ese mismo monte donde Abraham casi sacrifica a Isaac. ¿Se acuerdan de la región de Moria, verdad? Bueno, dice aquí la palabra del Señor, segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, dice: Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor le había aparecido a David su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo, el sitio que David había elegido. Cientos y cientos de años después, hermanos, ese lugar, ese monte, hermanos, llegó a ser el sitio donde fue construido, hermanos, el templo, la casa de Dios, donde estuvo ahí por, hermanos, cientos y cientos de años. Fíjense, hermanos, de que ese lugar es muy simbólico y muy especial. Porque ustedes ven, hermanos, cuando usted mira, hermanos, videos o tal vez usted ha visitado, no sé, usted mira, hermanos, videos o fotos de Jerusalén, y miran que ahora en Jerusalén, hermanos, ahí donde estaba el templo, hermanos, hay una mezquita, y esa mezquita tiene un domo, ¿verdad? Bueno, ahí en ese lugar ahora ya es una mezquita musulmana, ya no es el templo. Lo único que quedó ahí fueron ruinas del templo, amén. Pero en ese monte, hermanos, es donde Abraham casi sacrificaba a Isaac, el monte Moria, que obviamente, ¿verdad? Durante el transcurso del tiempo fue cambiando de nombre. Después de mucho tiempo vinieron los jebuseos, hermanos, y los jebuseos tomaron posesión de ese lugar, y después se le fue llamado Sión, el monte de David, y ahí, hermanos, fue donde construyeron el templo de Dios. Aleluya. Y ahí, hermanos, fue, hermanos, donde Abraham casi, hermanos, sacrificaba a su hijo. Bueno, vamos a regresar una vez a lo original, al versículo original, ya para ir terminando. Una vez más, Génesis 22, por favor. Génesis 22. Si me da unos 8 minutos más. Una vez más, Génesis 22:1 dice: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Y es, hermanos, de que obviamente, hermanos, Abraham, hermanos, le dice el padre de la fe, y fue justificado por su fe, amén, porque tuvo fe. Pero fíjese, hermanos, de que esta es una perspectiva muy propia, y ¿verdad? Pero esa perspectiva yo la tengo, ¿verdad?, basado a la palabra del Señor, amén. No es nada más una idea que se me vino, sino que, hermanos, obviamente, hermanos, Abraham le cree a Dios, amén, concerniente a su descendencia. Pero, ¿por qué es que Abraham, a pesar de que le creyó a Dios concerniente a su descendencia, por qué, hermanos, es que existe Ismael? Si Ismael, hermanos, no era el hijo de la promesa. Porque, hermanos, todos nosotros fallamos, hermanos. Somos seres humanos y no somos perfectos y fallamos. Pero donde cuenta, hermanos, nuestra fe es donde Dios, hermanos, nos justifica. Porque, mira, hermanos, Dios ya le había dado a Abraham a su hijo, Isaac. Pero cuando él, hermanos, iba directo para la montaña, el monte Moria, para sacrificar a su hijo, hermanos, ahí es donde Dios prueba la fe de Abraham. Dios no probó su fe cuando le da, hermanos, las promesas de su descendencia, hermanos. Eso era, hermanos, cuando viene Dios a darle a usted muchas, hermanos, promesas, uno la recibe, porque pues la mayoría de nosotros es fácil recibir las promesas, amén. Pero cuando de veras somos probados es cuando de veras Dios se da cuenta si de veras creímos sus promesas o no, si de veras tenemos fe, ¿verdad? Una persona no cristiana, hermanos, una vez dijo que Dios va a probar nuestra fe dándonos razones para probarla, amén. Entonces aquí, hermanos, cuando Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué?
Si cuentas las estrellas, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Si puedes contar las arenas del mar, así será tu descendencia. Eso era facilito, hermanos, creer. En mi perspectiva, hermanos, esa no, Abraham no fue justificado por medio de esa promesa. Abraham fue justificado porque él no le dijo no a Dios concerniente a su único hijo, sino que él dijo, sí, yo voy. Pero yo sé, hermanos, de que yendo al monte, Abraham estaba muy adentro de sí. Él decía, no, yo tengo fe y por lo cual no le voy a decir a Dios no, sino que voy a ir directo al monte, voy a llevar a mi hijo y voy dispuesto a hacer lo que él me diga que hacer, pero yo sé, tengo fe de que si él dijo que me iba a dar una descendencia, aquí él me está probando. Y aquí me va a probar y yo sé que Dios me está probando. Este es un examen de fe. Y él, hermanos, pasó ese examen. Ahí es donde fue justificado Abraham, hermanos. Ahí es donde fue justificado Abraham. Toma a tu hijo, el único. ¿Por qué es que le dijo el único hijo si ya Ismael ya existía? Porque Isaac era el hijo de la fe, el hijo de la promesa. Él era el hijo legítimo de su esposa Sara con él. Ismael, hermanos, era hijo de Abraham, obviamente, biológico. Pero no era el hijo de la promesa, sino que era el hijo, hermanos, de la sirvienta de Sara. No era el hijo de la promesa, pero Isaac sí. Y acuérdense que Abraham, hermanos, tuvo que despedir a Ismael. Él dijo, I'm sorry, Ishmael, but you have to leave. Tienes que salir de aquí, de mi casa. Pero a Isaac, hermanos, él lo tuvo, hermanos, un tratamiento especial. Aún después de que Abraham, hermanos, se casa con otra mujer llamada Setura, cuando ya Sara ya había muerto, hermanos, aún ninguno de esos hijos, hermanos, tuvo el tratamiento que Isaac tuvo, porque él sabía que Isaac era el hijo de la promesa. Y Dios pidió al hijo de la promesa, él no le pidió a Ismael, o no vino Dios después de que ya se había casado con Setura a pedir los otros hijos, sino que él pidió al hijo de la promesa, y ahí es donde probó su fe. Dice, toma a tu hijo, el único, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria, y ahí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto a su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios había indicado. Y al tercer día de viaje Abraham levantó su vista y vio el lugar a la distancia y les dijo, quédense aquí con el burro. Y dijo Abraham, le dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, ahí adoraremos, pero vamos a volver. Aleluya. Él no dijo voy a regresar, volveré, dijo vamos a volver. Porque ahí, hermanos, es donde Dios, hermanos, vio la fe de Abraham. Y hermanos, así es como Dios, hermanos, también prueba nuestra fe en diversas dificultades. Cuando vienen pruebas, cuando vienen enfermedades, cuando, hermanos, ya hay escasez de trabajo, cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas en el trabajo, cuando tal vez, hermanos, estamos pasando un tiempo de adversidad, hermanos, con nuestra familia, financieramente. En diversas formas, hermanos, Dios prueba nuestra fe. Pero si Dios nos ha dicho que Él nos va a ayudar, hermanos, a sobresalir, ahí es donde tenemos, hermanos, nosotros que demostrar, hermanos, nuestra fe. Cuando vienen las adversidades. Porque mire, hermanos, el Señor, si usted lee, hermanos, el libro de Corintios, Primera de Corintios, hermanos, no lo busque, sino que nada más se los cuento. En Primera de Corintios, hermanos, capítulo, si no estoy en lo incorrecto, hermanos, el capítulo 12, si no estoy en lo incorrecto. Pablo, hermanos, habla de los ministerios que se mueven en la iglesia, y uno de ellos, hermanos, que es el más sugerido por Pablo, es el ministerio de la profecía. Y Pablo dice, ¿saben qué? Yo quisiera que todos hablaran en lenguas
Yo quisiera que todos, ¿verdad?, pudieran hablar en lenguas si fueran llenos del Espíritu, pero más quisiera que todos profetizaran. Dice, porque los que profetizan, dice, traen palabra de aliento para el pueblo. Dice, los que profetizan son de más beneficio para el pueblo de los que hablan lenguas. ¿Por qué? Porque los que hablan lenguas, dice, solo se edifican ellos mismos, pero los que traen profecía edifican a toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando nosotros oímos, ¿verdad?, profecías, hermanos, de los profetas y de Dios, profetas y profetizas de Dios, empezamos a oír, hermanos, palabras. Dios nos dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto con tu familia, voy a usarte de esta forma, voy a usarte de esta manera, voy a hablar. Y fíjense, hermanos, de que no solo tiene que usar a profetas y profetizas, sino que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, Dios le empieza a dar palabra profética a usted también. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a, no temas, no desmayes. Nos dice por medio de Josué 1:9. No temas, no desmayes. Y también nos dicen los evangelios. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermanos, dice, si tú has recibido las buenas nuevas, a pesar de lo que pase, tú ya tienes ganada la victoria, porque tú ya tienes la salvación en Cristo Jesús. Mire, tenemos un montón, hermanos, de promesas de Dios. Pero viene, hermanos, la debilidad, viene, hermanos, el problema. Y ahora nos toca a nosotros, hermanos, demostrar si sí o no creímos esa palabra. Amén. Si la profetisa o el profeta nos habla y nos dice, voy a hacer esto contigo, y después viene el problema, ¿lo vamos a creer o no? Ahí es donde Dios va a probar nuestra fe. O si nosotros leemos, hermano, la palabra y por medio del Espíritu Santo la palabra nos habla y nos da una promesa, hermanos, y después viene el problema, ¿vamos a creer esa palabra o no la vamos a creer? Ahí, hermanos, es donde Dios prueba nuestro carácter. Ahí es donde Dios, hermano, nos justifica. Y estuvimos hablando hace 2 semanas de que por medio de la fe es de que nosotros somos justificados. Por medio de la fe. Amén. Por medio de la fe es que nosotros somos justificados. Amén. Aleluya. Bueno, esa ha sido la palabra del Señor en esta preciosa mañana, hermanos.